El Señor sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Bien, hermanos, en esta mañana el pastor no se encuentra con nosotros. Fue invitado a predicar, a compartir la palabra en otra iglesia, en otra localidad, y bendecimos a Dios por ello. Al momento de presidir, el hermano Dan nos decía algo, y nos decía que si el Señor está, entonces ahí hay plenitud de gozo. Si el Señor está, estamos completos solamente en Él, no menospreciando ninguna autoridad, pero diciendo que si el Señor está en este lugar, somos bendecidos por Él, independientemente de quién pueda estar o quién no pueda estar. Y es un honor poder compartir la palabra del Señor para nuestras vidas, y esperamos que el Señor hable a la vida de cada uno de nosotros. Voy a invitarles, amados hermanos, que podamos poner mucha atención y podamos poner el sentido a lo que el Señor quiere hablarnos en esta hora a través de su palabra. Cuando hablamos acerca de los llamamientos del Señor, como que todos pensamos, ya sé de qué me va a hablar la hermana, o ya sé de lo que me van a hablar cuando oímos la palabra llamamientos del Señor. Pero no se trata de cuánto es lo que usted y yo sabemos acerca del llamado del Señor para nuestras vidas. No se trata de a ver cuánto hemos escuchado acerca de este llamado del Señor. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de cuánto y cuántos hemos respondido al santo llamamiento del Señor. Y ahí está la diferencia de todo. Podemos escuchar la misma palabra una y otra vez, pero el punto no es escucharla, el punto no es saberla. La palabra del Señor nos enseña que debemos ser hacedores de su palabra. Y desde el momento que nosotros recibimos la palabra del Señor, somos muy responsables una vez que la hemos escuchado. Somos muy responsables una vez que la hemos recibido y la hemos atesorado en nuestro corazón. Ahora la responsabilidad nuestra es responder a esa palabra que el Señor trajo a nuestras vidas. Por eso, hermanos, en esta hora yo le ruego al Señor que nos pueda dar de su Espíritu Santo, que el Señor pueda poner su palabra en nuestros corazones, que el día de hoy, así como todas las veces en las cuales el Señor opera en nosotros a través de su Espíritu Santo y encuentra un depósito ahí en el corazón de cada uno de nosotros, que hoy no pueda ser la excepción, que hoy no pueda ser la excepción de que el Señor encuentre un recipiente donde su palabra, número 1, pueda ser recibida, número 2, pueda ser una habitación, y número 3, esa palabra pueda dar fruto a su debido tiempo. Eso es lo que quiere el Señor, ser hacedores de su palabra. En Romanos el apóstol Pablo nos enseña que ¿cómo podrán ir si no son enviados? ¿Cómo conocerán si nadie les predica? Y desde el momento en que usted y yo estamos siendo enseñados, no por este vaso ni por cualquier otro que se ponga en este lugar, sino sabiendo que es el Señor en medio de nosotros, hablando su palabra, una vez que esta palabra es recibida, pues hermanos, que pueda dar fruto. Voy a invitarles que puedan cerrar sus ojos y elevemos una plegaria al Señor en este momento. Padre, en esta hora, Señor, te adoramos y te bendecimos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, hoy pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo trayendo la revelación de tu palabra a nuestro corazón. Señor, pero que una vez en que esa palabra ha sido revelada, Señor, ahora esa palabra revelada pueda tener una acción en la vida de cada uno de nosotros. Para bendición, Señor, de aquellos, Padre, a donde esta palabra podrá llegar. Para bendición, Señor, de aquellos que no han conocido de ti, Señor. Y para que tu nombre sea exaltado y sea reconocido en todo lugar, Señor, como dice tu palabra, Padre. Confiamos en que tú hablarás a nuestras vidas en esta hora. Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, quiero invitarles que vayan conmigo, por favor, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y ahí estaremos
por un momento, considerando lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas esta mañana. El día de ayer en que el pastor me compartía y me decía que había que ministrar la palabra del Señor, y en una pregunta muy personal, diciendo: bueno, pastor, ¿y de qué quieres que compartamos a la iglesia? ¿Sobre qué quieres? Y me dijo algo, me dijo: lo que el Señor te dé. Y de repente por un momento pensé, dije, ay, ya es muy pronto, ¿y qué me va a dar el Señor? Pero el Señor siempre permanece fiel, a razón de esa fidelidad y a razón de las vidas que pueden escuchar esta palabra, no a razón de quien habla. Es a razón de las vidas que el Señor va a sembrar esa palabra, a esa razón que el Señor nos da de su sabiduría, esa razón de eso que el Señor imparte de su Espíritu Santo para poder transmitir esta palabra. Y entonces, orando al Señor, anoche llegué un poco mal a mi casa y me recosté. Y entonces dije: Señor, despiértame a las 3 de la mañana. Y pusimos el despertador, pero no me levanté a las 3 de la mañana. Me levanté a las 4 de la mañana y entonces le decía yo al Señor: ¿de qué quieres que hablemos, Señor? ¿Qué quieres ministrar a tu pueblo? Y el Señor me daba esta parte. Acompáñeme, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Voy a leer del versículo 1 al versículo 9. Dice así su palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo número 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de mí, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Lo primero que nosotros encontramos acerca del llamamiento del Señor, me sorprende mucho el versículo número 1. Y el versículo número 1 me está hablando de la conciencia que tiene un hombre que fue llamado por el Señor para servirle. Un hombre que en su andar, conociendo al Señor, conociendo letra, en su andar completamente desviado de lo que era el Señor. Pero en ese andar, cuando el Señor lo encuentra, lo primero que nosotros encontramos es que en este llamamiento Él tiene una conciencia. Y esa conciencia es saber que los llamamientos del Señor no vienen por voluntad humana, que los llamamientos del Señor vienen por la sola voluntad del Señor. Y mire lo que dice el verso 1. Pablo, reconociendo esa voluntad, Pablo, apóstol, y entonces yo encuentro un nombre que es sobre todo nombre, apóstol de Jesucristo. Y él mismo dice: no fue mi voluntad, porque cuando yo recibí ese llamamiento, dice la palabra ahí en el libro de los Hechos, que él no consultó enseguida con carne y sangre, sabiendo que el hombre no es quien está llamando. Por eso en esta mañana poder considerar los llamamientos del Señor es algo muy importante para nuestras vidas, es algo muy trascendente, es algo que va a trascender, es algo que nosotros, usted y yo, tenemos que responderle al Señor. La conciencia de número 1, saber que Dios lo ha llamado y saber que es la promesa de Dios hecha muchos años atrás, hecha a un hombre, hablando de Abraham.
y que ha venido por generaciones y generaciones hasta llegar a este punto y diciendo: el Señor me ha llamado. La conciencia de este tal, pero mire lo que dice también: cuando se tiene conciencia de que Dios está llamando, también se tiene un sentir personal hacia otras personas. Vea lo que dice el versículo número 2. Hace referencia a su hijo, no natural, pero sí a su hijo según su espíritu, según la adopción, según lo que él tomó, un discípulo de él. Y ahora le dice algo: le doy gracias a Dios porque he visto tu amor, pero no nada más el amor de aquel o la fidelidad de aquel Timoteo, sino que ahora alguien que sabe que ha sido llamado no se pone en el sentir: yo he sido llamado, como se puso el profeta, solamente yo he quedado. Pero el Señor siempre se reserva un remanente para cuando Él llama a sus hijos. Y entonces Él está diciendo: ¿sabes qué? Traigo a la memoria el verso 5. Cuando se tiene el sentir del Señor bajo este llamamiento que Él está haciendo a nuestras vidas, se tiene este sentir hacia los demás. Trayendo, fíjese lo que dice el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Y entonces no le está diciendo a Timoteo, sino que ahora está haciendo reverencia a su abuela y a su mamá, diciendo: en ellas hay un llamamiento genuino, en ellas hay un proceder del Señor verdadero. Y luego le dice: y estoy seguro que en ti también. Y esa es la parte de hoy. ¿En cuántos de nosotros estamos seguros de ese llamamiento del Señor? ¿Cuántos de nosotros habrá personas, habrá hombres con genuino llamamiento que puedan dar testimonio de que usted y yo hemos sido llamados por el Señor? Esa es una pregunta para contestarse. Esa es una pregunta que amerita una respuesta. Pero la respuesta no viene de parte de nosotros. La respuesta es: se da testimonio de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Pero mire la siguiente parte. Número 1, cuando hemos recibido el santo llamamiento del Señor, lo primero que reconocemos es que es la voluntad del Señor sobre nuestras vidas. Lo segundo que nosotros podemos reconocer es que cuando hay esa parte, esa conciencia, el Señor nos da algo. Así como nos da la conciencia que en otros hay un llamamiento verdadero, también nos da un discernimiento. Y eso es algo importante en esta hora. Ver la iglesia del Señor en estos tiempos. Y ver la iglesia del Señor, ¿cuál será el sentir de la iglesia? ¿La iglesia estará entendiendo cuál es el llamado del Señor para su vida? ¿La iglesia del Señor estará respondiendo a ese llamado del Señor para su vida? Y cuando hablo de llamado, no estoy refiriendo a ponerme en este lugar y poder transmitir la palabra desde aquí. Porque cuando nosotros hablamos de llamamientos, inmediatamente nuestra mente es bombardeada por: es que me está llamando a ser pastor. Y entonces ahí nos estamos limitando mucho. Los llamamientos del Señor son muchos en nuestra vida. Este tenía un discernimiento. Mire lo que dice el versículo número 6 y el versículo número 7. Tenía un discernimiento para una vida. ¿Para cuál vida? Para aquella a la cual él le llama hijo. Ahora, hablando de Timoteo, ahora tiene un discernimiento para él. Y el discernimiento es el siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Cuando nosotros hablamos de avivar ese fuego que está en nosotros, me habla de algo muy peligroso. Me habla de algo que tiene que poner mis sentidos alerta. ¿Qué estaba pasando con este tal Timoteo? ¿Por qué el consejo del apóstol Pablo para este Timoteo tiene que ser: aviva el don? La pregunta nuevamente que dejo en ustedes, o que el Señor quiere dejar en nuestras vidas, es la siguiente: ¿cuántos de nosotros necesitamos en esta hora ser avivados? Ese don que el Señor ha puesto en nosotros, y ese es el don de la salvación. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser avivados en esta hora? ¿Cuántos de nosotros necesitamos ese avivamiento? Pero tenga cuidado, porque podemos tener esa necesidad de ser avivados, pero a lo mejor necesitamos a alguien que se ponga delante de nosotros y empiece a
y empieza a trabajar y respóndele al Señor y haz esto por el Señor y respóndele al Señor al llamado que te ha hecho. No se trata de eso, porque entonces traeríamos aquí un motivador personal para que nos pudiera decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer, para que nos pueda decir, tú puedes hacerlo. Y cuántas veces desde estos lugares hemos tomado esa parte para decir, hermano, usted lo puede hacer. Cuántas veces hemos tomado este lugar como un animador, ¿sí? Humanamente hablando, pero no dejando que el Espíritu Santo sea aquel que traiga ese avivar en nosotros. Dice el verso 6, el verso 7, porque no os ha dado Dios un espíritu de cobardía. Y está hablando de algo personal, sino de poder y de amor y de dominio propio. En otras palabras está diciendo, ¿sabes qué? Necesitas estar apasionado por el Señor. Pero Pablo recomendándole y apelando a la conciencia, apelando a ese don que había sido puesto en él por la imposición de las manos. Pero mire lo que dice usted. Si yo le preguntara, ¿cuántos de nosotros ahorita sentimos esa pasión por el Señor para servirle? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos tan apasionados por el Señor, independientemente de las circunstancias que cada uno de nosotros estemos viviendo? Es muy difícil servir al Señor en circunstancias adversas. Es muy difícil responderle al Señor en circunstancias contrarias a lo que nosotros queremos. Pero mire, vaya conmigo, le voy a invitar que vaya por favor al profeta Jeremías, en su capítulo número 20. Y este profeta, voy a leer para tomarlo un poquito en contexto, voy a leer el versículo número 14 del capítulo número 19, y entonces hablar de un discernimiento que necesitamos. Lo que la iglesia del Señor necesita ese discernimiento, pero no para señalarlo a usted. Usted necesita del discernimiento del Señor en su propia vida. La motivación no viene por fuera, la motivación viene de adentro hacia afuera. Ciertamente se refleja en el exterior, pero la motivación es de nuestro corazón. Y mire lo que dice el versículo 14, hablando de este profeta Jeremías, que yo muchas veces he dicho desde este lugar, malamente le llamamos el profeta llorón. Malamente le llamamos, porque continuamente está bajo un lamento, continuamente está bajo un sentir personal. Pero mire el versículo 14 del capítulo 19. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y le dijo a todo el pueblo. Ahora el Señor dándole una palabra a Jeremías. Y ahora, ¿qué vas a decir, Jeremías? El pueblo esperando, ¿verdad? Profeta. Para este tiempo, si nosotros conocemos el contexto, para este tiempo viene un tiempo de cautiverio. Para este tiempo se han levantado profetas, no del Señor, profetizando algo que el Señor no les dijo, diciéndole algo al pueblo que el Señor nunca les mencionó. Pero ¿sabe qué profetizaban estos? Prosperidad, prosperidad y prosperidad. El mismo profeta en Lamentaciones dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no declararon tu pecado para impedir tu cautiverio. El profeta eso está diciendo en el libro de Lamentaciones. ¿Y qué quiere decir esto? La condición del pueblo. No estás respondiendo al santo llamamiento del Señor que te hizo desde un principio, cuando empezabas a formarte como una nación. Si dieres oído a mi voz, lo dice Éxodo en su capítulo número 19. Si dieres oído a mi voz, seréis, y guardares mis mandamientos, seréis mi especial tesoro. Y entonces este pueblo, había una condicionante para ser el tesoro del Señor. Había una condicionante para recibir las bendiciones del Señor. Y esa condicionante era, escucha la voz de Dios. Y por consiguiente guarda. Esa palabra guardar significa ponla por obra. Aquí era algo diferente. Aquí este pueblo que había recibido ese mandato del Señor estaba viviendo bajo algo completamente diferente. Y los profetas que se habían levantado en ese tiempo, profetizando y profetizando,
prosperidad para su pueblo, algo que el Señor no había mandado. ¿Qué fue lo que el Señor había mandado? Verso número 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí una sentencia, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. El principio de Éxodo, capítulo 19, versículo número 5. Si oyeres hoy mi voz y guardares, y ahora, ¿sabes qué? Desde el principio yo les dije, pero tú no estás oyendo mis palabras. Y por consiguiente, si no las oyes, mucho menos las vas a poner por obra. La pregunta sería, ¿qué escuchó usted cuando fue salvo? Y de eso que escuchó, ¿cuánto usted está poniendo por obra? ¿Cuánto yo estoy poniendo por obra de aquello que escuché de parte del Señor? Y mire lo que dice el verso 20, versículo número 1. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba esas palabras. Y entonces a este no le pareció. Y mire lo que le pasa en el versículo número 2. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Ahora, ¿sabes qué? Por consecuencia, porque no estás de acuerdo, porque no vas de acuerdo a lo que nuestros profetas, a lo que nosotros estamos diciendo, ahora vas a quedar atado. Ahora una circunstancia adversa para el profeta, ahora un cepo, algo que no lo podía dejar mover. Y mire, usted puede seguir continuando leyendo todo ese capítulo 20, pero llego al versículo número 7. ¿Quién puede responder al llamado bajo esas circunstancias? Ahora podemos decir, bueno, pero ninguno estamos con un cepo. Bueno, ninguno estamos en la cárcel. Pero ¿cuántas prisiones tenemos usted y yo en nuestras vidas? ¿Cuántas necesidades, cuántas circunstancias adversas en nuestras vidas están pasando? Y eso puede ser una cárcel. Señor, es que no me has dado lo que yo... Señor, es que no me has dado lo que me prometiste. Señor, es que yo no veo que yo avance en nada, ni en lo material y mucho menos en lo espiritual. Pero la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Verso 7. ¿Quién puede servir al Señor de esa manera? Y entonces alguien que entiende el verdadero llamamiento, mire lo que hace. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Imagínese la lucha de este hombre, imagínese el sentir de este hombre. Y el sentir de este hombre, Señor, un día te presentaste a mí, un día me hablaste, un día me llamaste y tus palabras fueron dulces a mi oído. Y tus palabras fueron dulces a mi paladar. Pero luego hay un verso que dice, pero que cuando cayeron era amargo. Y eso es lo que está diciendo el profeta. Me cautivaste, pero en ese momento como que él tiene una lucha para responder a ese llamado. Como que el profeta aquí está, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Imagínese esa lucha. El Señor y luego él resistiéndose al llamado de Dios. Imagínese quién podría vencer. Y entonces este dice, yo me rindo. Pero mire la pasión de este versículo número 9. Respondiendo al llamado, y la pregunta será, ¿será la misma pasión para usted y para mí? Esta es una vida muy intensa en el Señor. Pese a todo lo que está pasando, está con cepos, es lanzado ahí a unas mazmorras. Él tiene mucha afrenta a causa de la palabra del Señor. ¿Qué afrenta puede tener usted a causa del Señor? Bueno, es que si eres hijo de Dios, y si es que eres hijo de Dios, ¿por qué no prosperas? Es que si eres hijo de Dios, ¿por qué te va tan mal? Es que si eres hijo de Dios, y esa tentación no es exclusiva de usted y mía, esa tentación la sufrió uno. Si eres hijo de Dios, di. Y si eres
eres hijo de Dios, siempre poniendo en tela de juicio. Siempre poniendo en tela de juicio. Pero nosotros dándole entrada a ese pensamiento equívoco del enemigo. Y nosotros quedándonos ahí sentados. Nosotros quedándonos ahí con ese llamamiento muy guardado sin darle una respuesta al Señor. Verso 9, y dijiste, ¿cuántos de nosotros hemos dicho esto? No me acordaré más de ti. Y entonces, ¿qué pasa si no me acuerdo más de ti? ¿Sabes qué, Señor? Ni hablaré más en tu nombre. Pero mire el fuego interior. Es la motivación. ¿Quién podía motivar a este si todo el pueblo estaba en contra? Jeremías, ya no nos digas cosas de esas. Háblanos cosas dulces, algo que endulce mi oído, algo que pueda endulzar. ¿Quién podía venir y decirle, no, Jeremías, vas bien, no, tú sigue como vas? ¿Quién podría motivarlo a responder ese llamamiento? Hasta este momento no encontraba a nadie. La pregunta será, ¿el Señor estará en la misma condición hoy en día? Vi hacia la tierra buscando a los hijos de los hombres, a ver quién, y dice, no encontré ninguno. El Señor no encuentra. Pero yo espero que en esta noche, en esta tarde, el Señor pueda encontrar un depósito y que alguien pueda decir, yo, Señor. Y mire lo que dice el verso: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, y esa parte había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es algo que viene por dentro. El Señor es algo. La motivación es no tiene que ser de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera y se refleja en el exterior. Y se refleja en lo que usted hace, se refleja en una vida intensa por el Señor. No por quien le está hablando, no por quien le está invitando. Esta vida intensa proviene del Señor. Esta vida intensa proviene de aquel que nos ha llamado, de aquel que ha dado su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Esa vida proviene de Él. Esa pasión proviene de Él. Y entonces la pregunta sería ahora, ¿cuántos de nosotros estamos apasionados de esa manera por el Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo estoy apasionado? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, cuánto me falta, Señor? Pero mire lo que dice. Regrese conmigo, por favor, a 2 de Tesalonicenses, si es tan amable, en el capítulo número 1 nuevamente. 2 de Timoteo, capítulo número 1. Y ahora, bajo esa pasión, bajo esa necesidad de estar apasionados por el Señor, y no bajo una motivación que alguien venga y se pare aquí, sino bajo el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Mire, 2 de Timoteo, en su capítulo 1, ahora el versículo número 8 y el versículo número 9. Volviendo a Pablo, cuando se tiene ese sentir personal, cuando se está respondiendo al llamado del Señor, cuando se ha reconocido que es la voluntad del Señor sobre nuestras vidas, cuando el Señor da ese sentir para otras, no he quedado yo solo. El Señor se ha preparado un remanente. Cuando el Señor da ese discernimiento, ¿qué te pasa, hijo mío Timoteo? Como que estás para abajo. Te estoy diciendo que no tengas un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Pero al mismo tiempo, mire lo que hace con el discípulo. Versículo número 8. Usted va a encontrar ahí dos cosas en ese verso. Por una parte va a encontrar una exhortación y por el otro lado va a encontrar una invitación. Y dice el verso número 8. Por tanto, y aquí está la exhortación. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y ahí usted encuentra una exhortación. Y de esta manera es la exhortación para nosotros hoy de parte del Señor. Vete y no te avergüences del Señor. Y usted quítele el nombre a Timoteo, pero póngale el nombre suyo a esta parte. Y el Señor diciendo, no te avergüences. Póngale su nombre. Y le está exhortando, no se avergüence del Señor, no se avergüence de dar testimonio. Le vaya como le vaya, usted sea como Jeremías, apasionese por el Señor, entregue su vida por el Señor. El que
cuida su vida, dice, la va a perder, pero el que pierde su vida la hallará en el Señor. Qué privilegio poder hallar nuestra vida en el Señor. Qué privilegio, qué honra. Y mire lo que dice. Bueno, me estás exhortando, pero mire, con la misma está haciendo una invitación. No es nomás la exhortación. Ahora, ¿cómo me libro de esa exhortación? Versículo número 8. Lo leo desde el principio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa. Y nos está llamando, responde al santo llamamiento que el Señor está trayendo sobre tu vida. Participa. ¿Participa de qué? No le está diciendo participa de las victorias. Nosotros humanamente queremos participar nada más de las victorias, pero muy difícil participar de las aflicciones. El Señor nos ayude a tener el entendimiento. El Señor nos ayude a tener la mente de Él. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Por qué? Porque esto no es nuestro, este es poder de Él. Y dice el verso 9, mire lo que dice. Quien nos salvó, y entonces aquí viene el punto, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Hasta aquí yo puedo preguntar, ¿quién ha recibido la salvación del Señor? Si pueden levantar la mano, yo creo que nadie se quedaría con la mano abajo. Todos hemos sido participantes de esa salvación del Señor. Bueno, ahora, ¿quién está siendo ya participante de este llamamiento santo? ¿Podemos levantar la mano? Y entonces ahí muchos nos vamos a limitar, porque aquí está el conflicto. ¿Cómo que aquí está el conflicto? Sí, aquí está el conflicto, porque inmediatamente nuestra mente empieza a tener una lucha. Entra una lucha. Por un lado, acepto la salvación. Vamos a establecer un contacto, un contraste, pero por un lado estoy aceptando la salvación. El Señor me ha salvado, pero por otro lado tengo una lucha intensa. ¿Cómo es que voy a servirle al Señor? No puedo servirle. ¿Por qué? Porque empiezo a poner muchas excusas, y una de las excusas es, número uno, no estoy capaz. No soy capaz. Número dos, no está a mi altura poderle hablarle el Evangelio a nadie. No soy capaz de sufrir las aflicciones. No, espérate, todavía tengo un pasado adverso que, aunque el Señor me lo ha cambiado, pues voy con alguien y me dice, ¿tú qué eras? Y nos puede sacar todo nuestro pasado, pero esa es una obra del enemigo, porque el único que saca el pasado es el enemigo. Dice que está todo el día, es el acusador nuestro, está delante del Padre acusándonos. Y entonces nosotros tenemos ese conflicto, tenemos esa lucha. Pero mire, gracias al Señor por su palabra. Gracias porque esta palabra es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Y eso es lo que el Señor está haciendo en esta hora en la vida de cada uno de nosotros. El Señor nos está instruyendo en su palabra. Vaya conmigo al Salmo, si es tan amable. Un hombre que entendió que en medio de las aflicciones tenía que servir al Señor. Hablar de los salmos, ¿verdad? Salmo número 130, por favor, si es tan amable. La respuesta del Señor es grandiosa. La respuesta del Señor es misericordiosa. La respuesta del Señor es tan grande para nuestras vidas. Pero no sé si nosotros hemos valorado eso. No sé qué es lo que nos esté deteniendo para servir al Señor. No sé cuál es nuestra actitud, qué es lo que necesitamos para servir al Señor. Mire lo que dice. Si ese pasado me persigue, si ese pasado me es adverso, si mis limitantes están muy por encima, mire lo que dice el versículo número 1. De lo profundo, capítulo número 30. Y nosotros encontramos ahí, mero arriba dice, esperanza en que Jehová dará redención. Y es un cántico gradual. Y los cánticos graduales, es decir, como que alguien va subiendo, es como que va subiendo de tono. Es un cántico gradual. Tengo esa escalera y entonces para llegar hasta acá arriba, primero tengo que pisar un escalón. Y luego tengo que subirme al otro. Y tengo que subirme al otro hasta llegar. Y entonces, ahora sí, de aquí ya puedo ver. Es algo que nos va llevando de abajo hacia arriba. Y este canto gradual, mire lo que dice. De lo profundo
oh Jehová, a ti clamo. Hay un clamor profundo de quien escribe este salmo. No sabemos si fue David, no sabemos si fue Asaf, no sabemos si fueron... la escritura no nos está marcando. Hay muchos escritores en el libro de los salmos, pero no sabemos quién lo escribió, pero sí sabemos quién lo inspiró. Y es la inspiración del Señor para la vida de cada uno de nosotros, de lo profundo. Y esa parte profundo significa un abismo, un paso al infierno. Imagínense dónde estaba esto. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos de esta manera? Imagínense, de lo profundo, un abismo, un paso al infierno. Desde ahí está clamando. ¿Y qué es lo que clama? Versículo número 2. Señor, oye mi voz. En el original eso quiere decir, conviértete en oídos, Señor, como diciendo, Señor, que tú seas oídos para escuchar esto que estoy diciendo. Un canto gradual. Y dice, Señor, oye mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Versículo número 3. Jehová, si mirares a los pecados. Y entonces ahí, es que no puedo, porque tengo un pasado adverso, porque mi pecado todavía me persigue. Pero mire la misericordia de Dios manifestada en esta palabra. Y dice, si mirares los pecados. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra. Yo le doy gracias al Señor porque esto me hace estar aquí. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? La mujer pecadora, ¿verdad? ¿Quién te acusa? ¿Quién te acusa? Si el Señor te ha salvado, ¿quién te acusa? Si el Señor ha traído esa salvación eterna a tu vida, ¿quién te acusa? Verso 4. Pero en ti hay perdón. Y eso nos habla de la gracia del Señor. Y esa gracia del Señor es la que lo tiene usted aquí. Y es la que me tiene a mí aquí. Pero en ti hay perdón para ser reverenciado, Señor. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Verso 6. Mi alma espera a Jehová, más que el centinela a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Pero mire hasta dónde llega este salmo. Puede ver usted el verso 7. Llega hasta lo más alto. Es un salmo gradual. ¿Desde dónde? Pero hasta dónde nos lleva el Señor. Desde dónde nos ha sacado el Señor. Y ahora hasta dónde nos lleva. Como para no sentir pasión por el Señor. Para como no poder entregar la vida al Señor y servirle con todo lo que usted tiene. Nada tenemos en esta tierra. Todo le pertenece a Él. Así es que, ¿qué tiene usted? ¿Qué tengo yo? No tenemos nada. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y hay abundante redención con Él. Gloria sea al Señor, porque usted y yo hemos recibido esa abundante redención. Porque nuestros pecados fueron limpios en la cruz del Calvario, fueron redimidos, fueron pagados con un precio muy alto. Y esa fue la sangre del Señor. Como para decir, como que no respondo al llamamiento. Amados hermanos, la palabra del Señor es esa. En el Señor hay abundante de redención. ¿Quién de nosotros no puede decir gracias, Señor, por tu palabra? ¿Quién de nosotros no puede decir gracias, Señor, por esta palabra traída a nuestras vidas? La motivación, hermanos, no viene por alguien externo. La motivación el Señor nos la da. Esto nos hace sentir el clamor de aquel que dijo un día Habacuc en su capítulo número 3. Si alguien quiere ir ahí, pero Habacuc dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Que el Señor avive esa obra en medio de los tiempos en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor es el que haga esta obra. Esta obra no la hace hombre. Esta obra no es por voluntad humana. Esta obra no habita ni en carne ni en sangre. Esta obra únicamente es del Señor. ¿Cuántos podemos responder a ese santo llamamiento? El Señor nos ayude. Aviva tu obra y que ese sea el clamor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Darla a conocer, Señor. Y la parte, en tu ira, acuérdate de la misericordia.
es muy difícil responder al santo llamamiento. Pero ¿por qué es tan difícil responder al santo llamamiento? Por una cosa reconocemos que es la voluntad de Dios, pero ¿por qué se hace tan difícil responder al llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas para servirle? Y cuando hablo de servirle, le estoy diciendo, no me refiero a quizás ponernos en este lugar y poder transmitir la palabra. Nosotros tenemos un trabajo día a día con quien está a nuestro lado. Es un trabajo diario, es un trabajo continuo, pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Por qué es tan difícil? El miércoles, los que pudimos estar aquí en el culto, fuimos muy desafiados por el Señor a través de su palabra. Y el miércoles se nos decía algo en su palabra. Se nos decía que la característica de los corintios, si puede acompañarme por favor. ¿Por qué es tan difícil responder al santo llamamiento? Esa es la pregunta. El segundo punto tendría que ver con eso. ¿Por qué es tan difícil que usted y yo podamos responder con esa pasión al Señor en lo que tiene que ver con el santo llamamiento? ¿Aceptamos su salvación? Amén. Pero ¿por qué no alcanzamos a responder? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo número 3, del 1 en adelante. La característica de los corintios, una vez que recibieron el evangelio, Pablo tenía que ir continuamente a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una característica, y la característica era la falta de madurez. Eran hombres, era una iglesia completamente inmadura. Mire lo que dice el versículo número 3. ¿Por qué es tan difícil responder al santo llamamiento? Número 1, por la falta de madurez. Verso 1. De manera, capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles o hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Muy bien, están convertidos, sí hay conversión, pero no han avanzado en su conversión. Son niños. Hay 3 niveles: niños, jóvenes y padres. Primera de Juan así nos lo dice, Juan así lo expresa. Hay 3 niveles. Bueno, estos estaban convertidos, pero no habían avanzado en su conversión. Eran niños espirituales. Y el apóstol Pablo les está diciendo, no te puedo hablar como a grande, ¿verdad? Tengo que hablarte como a niños. ¿Pero por qué como a niños? Versículo número 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, y me llama mucho la atención cómo se lee la última parte. Ni sois capaces. ¿Cuándo? Y cuando usted lee esa palabra, ¿cuál es la aplicación que tiene? Todavía. Ni sois capaces todavía. No, ni fueron capaces. No está hablando de un pasado. Usted la lee en un eterno presente, esta palabra. Entonces esta palabra no nada más es para los corintios. Esta palabra es aplicable a nuestras vidas. Y está diciendo, no erais capaces y ahora no sois capaces todavía. ¿Por qué? Verso 3. Porque aún sois, si eres cristiano, si eres creyente, pero aún eres carnal. Es un cristiano carnal. Pero no puede ser eso, un cristiano carnal. ¿Cómo no? ¿Cómo no puede ser un cristiano carnal? ¿Qué nos impide responder al santo llamamiento? Nuestra carnalidad. Pues habiendo entre vosotros, número 1, celos, número 2, contiendas, número 3, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres naturales. Pero mire, ¿en qué estaba radicando? ¿Por qué eran estos celos? ¿Por qué eran estas contiendas? ¿Por qué eran estas disensiones? Porque no estoy de acuerdo contigo, tengo celo de ti, estoy discutiendo contigo. ¿Por qué eran esas contiendas? ¿A razón de qué? Mire, no podían avanzar en el santo llamamiento. ¿O por qué? O somos discípulos del Señor o somos discípulos de los hombres. ¿Por qué no respondemos? O porque somos discípulos del Señor o porque somos discípulos de los hombres. Ahí está el problema.
Y ese ha sido el problema de la nación, del pueblo de Dios, desde un principio hasta hoy en día. Y mire lo que dice el verso 4. Porque diciendo, porque son tus celos, porque son tus iras, porque son tus contiendas, porque diciendo uno, a ver, espérate, yo ciertamente soy de un discípulo de un hombre, Pablo, y por el otro lado, yo soy de Apolos. Y entonces, ¿discípulos de Dios o discípulos de los hombres? Verso número 5. ¿Qué pues? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? No son nada. Porque si no es Dios en ellos, el hombre no es nada. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído y según lo que cada uno concedió el Señor. Es decir, ni Apolos es nada, ni Pablo ni es nada, sino lo que Dios les concedió a estos. Verso 6, yo planté, Apolos regó, pero mira, el que da crecimiento solamente es el Señor. O Apolos o discípulos de los hombres o discípulos de Dios, del Señor. Porque tú sabes que cuando eres un discípulo de un hombre, tienes que quedar bien con el hombre. Nadie puede servir a dos señores. O ama a uno o aborrece al otro. Se trata de amar al Señor sobre todas las cosas. Se trata de amarlo a Él. Se trata de ser discípulos del Señor. La tragedia más grande del pueblo de Israel fue esa. Vaya conmigo por favor a Lucas, capítulo, voy para atrás. Lucas, empecé ahora por lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Pero tradúzcalo a la iglesia actual, tradúzcalo a la iglesia contemporánea. ¿No será lo mismo? Discípulos de los hombres. Lucas, en su capítulo número 6, por favor, dicho por el Señor Jesús. Y entonces ha habido un problema en el pueblo del Señor desde el principio, desde los orígenes. Donde lo encuentra, usted puede ir al libro, el Pentateuco, desde el Éxodo, Génesis, Éxodo, más bien dicho, desde el Éxodo, Deuteronomio, Números, y usted va a encontrar en dónde radica el problema. Y ese problema radica y siguió radicando en tiempo de Jesús, y sigue radicando, pero ahora de otra manera, después de que el Señor muere, y lo vemos ahora en Pablo y lo vemos a Apolos. Pero usted pregúntese, ¿cómo lo vemos en la iglesia actual? Capítulo número 6, le dije, versículo número 46. Lo tiene. El mismo Señor diciendo algo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una pregunta un poco fuerte. ¿Cuántos le llamamos al Señor, Señor, Señor? Tú eres mi Señor. Yo te adoro. Y hacemos lo que Él dice. Y estamos haciendo lo que Él dice. Yo no estoy juzgando, es que el Señor traiga nuestras vidas de una manera personal. Eso es para mí. Betty, lo estás haciendo, de verdad. Ese Señor, Señor que le dices, estás haciendo su voluntad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras, y otra vez el principio de Éxodo, capítulo número 19, versículo número 5, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y guarda, hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu con aquella casa, pero no la pudo mover, porque esta casa estaba fundada sobre la roca. Es decir, me llama Señor, le está diciendo al pueblo, pero ¿sabes qué? Te voy a comparar. El Señor mismo hace una comparación. Es semejante a aquel hombre que cavó y empieza a hacer un hoyo, a hacer un hoyo. Y está diciendo, el pueblo de Israel no cavó. El pueblo de Israel, mire dónde se quedó. Mas yo os digo, verso número 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento.
contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué nos está diciendo? Hasta aquí había un problema en el tiempo de Jesús. ¿Cuál era el problema en el tiempo de Jesús? ¿Quiere ver cuál era el problema? Juan, tomo eso para decir, si nosotros estamos cavando, sabemos a quién servimos, o discípulos de los hombres, o discípulos de Dios, o discípulos del Señor. Y entonces aquel que empieza a cavar, es decir, voy hasta el fundamento, y ese fundamento se va a encontrar que ese fundamento es Cristo y que de Él provienen todas las cosas y que a Él le pertenece todo, entonces va a saber que es discípulo del Señor. Pero si no, es la casa de Israel, con todo respeto, la casa de Israel no ahondó. Se quedó en un fundamento sobre la arena. Por eso la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ciertamente el pueblo de Israel en sus inicios tuvo gloria, pero esa gloria fue una gloria pasajera, porque solamente Cristo es el que permanece para siempre. Solamente Él, no hay más nadie que permanezca para siempre. Le decía yo, vaya conmigo al Evangelio de Juan en su capítulo número 9 y voy a tomar ahí algunos versos nada más. Si usted tiene la oportunidad de leerlo en su casa, léalo. Pero todo el contexto del capítulo 9 nos está diciendo hay una sanidad. El conflicto del pueblo judío o de los judíos para con el Señor Jesucristo era porque el Señor sanaba y aparentemente quebrantaba la ley. Sanaba en sábado y siempre fue un tiempo de conflicto. Pero mire, tiene la sanidad de aquel ciego de nacimiento, pero quiero que vaya por favor conmigo al versículo número 11. Bueno, desde el versículo número 8, del versículo número 1 al 7, encontramos la sanidad del cojo, cómo lo hizo el Señor, de este ciego, y luego cómo lo hizo el Señor. Y en el versículo 9 encontramos algo, el 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Hay evidencia, ¿sí? Tanto sea algo físico, hay evidencia. Si usted está avivado, la evidencia se va a hacer notar. No es necesario que usted diga, estoy avivado. No, la evidencia se va a ver. Bueno, no decía, ya estoy viendo, ¿verdad? Lo veían, verso 9. Y unos decían, Él es. Y otros, a Él se parece. Y Él decía, yo soy. Verso número 10. Y le dijeron, la primera parte, ¿verdad? La primera vez que lo cuestionan. ¿Cómo es que estás viendo? ¿Cómo es que fueron abiertos tus ojos? Verso número 11. Respondió él y dijo, aquel hombre, no lo conocía, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Muy bien, hasta ahí este hombre está recibiendo la vista y hasta ahí tiene el primer encuentro. Dele una vuelta a su hoja y entonces usted va a encontrar algunas cosas en los siguientes versos. Verso número 15. Volvieron a preguntarle por segunda vez, ¿cómo es que eres sanado? Verso 16. Algunos de los fariseos le cuestionan y le dicen, no puede ser sanado, hasta llegar al versículo número 20. Voy a leer del 17 en adelante, perdón. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, bueno, yo digo que es profeta. No sé quién es, pero yo me imagino que es profeta. Verso número 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de aquel que había recibido la vista. Bueno, para un ciego era muy difícil entrar a la sinagoga. ¿Por qué? Porque este ciego se consideraba que había pecado él o habían pecado sus padres, y por consecuencia él no tenía acceso a muchas cosas. Por eso él estaba a las puertas. ¿Se acuerdan del cojo de la puerta de la Hermosa? Él no podía entrar más allá porque
porque tenía un defecto. Bueno, ahora como que no sabe a quién seguir, pero sus padres de una manera diferente, mire lo que dicen. Y le preguntaron, verso 19, y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Verso 20, sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? Pues no lo sabemos. ¿Quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Y luego como que le paso la estafeta. Tiene edad, como diciendo, ya está grandecito, ya es mayor de edad, pregúntenle a él hablará por sí mismo. Verso 22. La pregunta es, ¿por qué los padres no se atrevían a decir: discípulos de los hombres o discípulos del Señor? La respuesta usted la tiene en el verso número 22. Esto dijeron sus padres. Cuando no respondemos al santo llamamiento del Señor es porque le tenemos miedo. ¿A quién? Porque tenemos que rendir cuentas. Bueno, con el Señor tenemos que tener un temor reverente, sabiendo que a Él le tenemos que dar cuentas. Y mire lo que hacen estos, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado. ¿De dónde? Sus padres entraban, él no tenía un defecto. Pero ahora sus padres, no. ¿Discípulos de los hombres o discípulos del Señor? Acompáñenme, vaya más adelante para ir al punto. Verso número 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador, refiriéndose al Señor Jesús. Verso 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, pues no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, mira, yo no sé, ¿verdad?, si está bien que siga al Señor o que te siga a ti. Los apóstoles dijeron: es menester obedecer primeramente a Dios. Alguien definido a quien sirve, alguien definido bajo ese llamamiento. ¿Quién te llamó? ¿Quién le llamó a este? Mire lo que sigue diciendo, verso 26. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y como que este ciego, como que, ay, ya se los he dicho por lo menos 3 veces. Así como que, ay, ya se los he dicho y no quieren entender. Versículo número 27. Y él respondió. Imagínese esa respuesta por un momento. ¿Cómo sería? Oye, ¿qué te pasó? Oye, ¿y cómo te hicieron? Oye, ¿y qué te pasó? Oye, ¿y cómo lo hicieron? Y entonces usted llega un momento en el que dice: ay, otra vez lo voy a repetir. Eso es lo que está diciendo él. Estoy parafraseando el verso. Imagínese por un momento esa parte. Y él respondió: ya se los he dicho y no habéis querido oír. Como diciendo, se han tapado los oídos. ¿Queréis también? Y entonces le puso el dedo en la llaga a los discípulos de los hombres. ¿Por qué dice, hermana, que es discípulo de los hombres? Porque estos tenían su fundamento en lo que era tierra, en lo que era arena. ¿En quién tenían el fundamento? Esa es la pregunta. Miren, ¿en quién tenían el fundamento? Verso número 27, la última parte. ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? Verso 28. ¿En quién tenían el fundamento estos judíos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres sus discípulos. Pero nosotros, ¿en quién tenían el fundamento? En el hombre, en lo que es tierra, en lo que no va a permanecer. Lo único que permanece es el fundamento, y ese fundamento es Cristo Jesús. Nosotros somos discípulos
¿De quién? De Moisés. Estos no ahondaron, estos no cavaron, estos no profundizaron. La pregunta será, ¿por qué usted y yo no estamos respondiendo al santo llamamiento? No, es que el pastor me está llamando, pero si el pastor me llama, luego voy a, y luego me va a reclamar si no me porto bien, y luego me va. No, hermanos, ese no es el punto. El punto es saber quién nos está llamando y a quién le estamos respondiendo en este santo llamamiento. Cuando nosotros entendemos esa parte, entonces esa pasión por el Señor, como la de Jeremías, no importan las circunstancias, porque usted sabe a quién le va a rendir cuentas, al Dios eterno. Y no estoy menospreciando ninguna autoridad, porque las autoridades son puestas por el Señor, y el Señor las pone para una guianza nuestra. Amén. Pero mire, discípulos de Moisés somos. Acompáñeme por favor. Esto es muy triste, porque mire, segunda a los Corintios, capítulo número 2. Perdón, capítulo número 3. Discípulos de Moisés. La gloria de esta casa fue fundada sobre la arena. No estoy diciendo Moisés, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés era un simbolismo de Cristo. Moisés, la escritura nos dice que él sabía lo que se iba a decir. El Señor mismo dijo, cuando aquel camino de Emaús, dijo, Moisés habló. O sea, Moisés no se refirió a él, Moisés habló de mí. Los salmos hablan de mí, los profetas hablan de mí, el fundamento es él. Y mire lo que dice el versículo número 12, si usted en su casa también puede leer todo ese capítulo, pero yendo al punto, voy terminando, yendo al punto, versículo número 12. Bueno, voy a leer desde el versículo 9. Pero si el ministerio de condenación fue con gloria, hablando todo lo que Moisés enseñó, fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justificación, algo diferente. Versículo número 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Hay una gloria mayor, porque, verso 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que tuvo gloria, ministerio mosaico, hablando de Moisés, sí tuvo una gloria, pero esa gloria fue pasajera, porque la única gloria que permanece es si usted está levantado en Cristo Jesús y responde a ese llamamiento santo que Él está haciendo sobre su vida. Y el versículo número 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, es decir, lo que se está diciendo es con mucha franqueza, no como Moisés. Por un lado, Moisés se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vista, no fijasen la vista en el fin de aquello que debería o que iba a ser abolido. Es decir, Moisés, no me vean a mí, se ponía un velo como diciendo, tu identificación no es con el hombre, el llamamiento no te lo está haciendo el hombre. Por eso se ponía un velo, para que no se fijaran en aquello que iba a ser pasajero. Pero la nación de Israel no lo hizo. No me estoy levantando en contra de la nación de Israel. Es propósito del Señor, para que usted y yo se abriera un camino para entrar. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron el Señor les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso somos nosotros. Gracias al Señor. No nos podemos levantar contra las ramas naturales, pero sí podemos decir, no caer en el pecado, no ver al Señor de gloria. Verso número 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se perdió. ¿Por qué? Porque, mire, de una manera actual, porque hasta el día de hoy, léalo, hasta el día de hoy, está hablando en un tiempo presente, de una manera permanente. Hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es
Solamente el Señor lo puede quitar. ¿Discípulos de los hombres o discípulos del Señor? ¿Sobre quién está usted fundado? ¿Por qué es tan difícil responder al santo llamamiento? Solamente el Señor puede quitar ese velo para que nosotros podamos responder al santo llamamiento del Señor. Termino. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de este santo llamamiento? Proverbios nos dice algo. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero solamente mi propósito va a permanecer. Pero ¿cuál es ese propósito del Señor para el santo llamamiento? Vaya conmigo. Con este verso termino. Voy a invitar a los muchachos de la alabanza. Con esto termino, porque usted tiene que responderle algo al Señor, y no porque yo se lo diga. Si esta palabra está haciendo algo, está cayendo en ese depósito que dijimos al principio, tenemos que responderle al Señor. Y no le estoy diciendo que vengan, estoy diciendo que donde usted está, el Señor pueda obrar en su vida. ¿Cuál es el propósito de este llamamiento? ¿Cuál es el propósito de que usted le pueda responder a este santo llamamiento del Señor? Segunda Tesalonicenses. No hay otro propósito. Yo no puedo encontrar otro propósito en las Escrituras. Quizás habrá mucho más, pero esta parte nos encierra el propósito del Señor para nuestras vidas. Segunda Tesalonicenses, en su capítulo número 1. El Señor nos invita a participar de su naturaleza santa a través de la santidad. Eso nos lo dice segunda de Pedro 1, del versículo 3 en adelante. Y una vez que participamos de esa naturaleza santa, ahora usted y yo podemos ser participantes del ministerio del Señor Jesús. Primero es participar de su naturaleza santa. Segunda, participar de ese ministerio del Señor Jesús. Y tercero, segunda Tesalonicenses capítulo número 1, versículo número 10 en adelante. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, refiriéndose al Señor, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Verso 10. ¿Cuál es el propósito? Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su santo llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Verso 12. Este es el propósito. ¿Ya lo tiene? Póngase de pie, por favor, y ayúdeme a leer el propósito del Señor para responder al santo llamamiento. ¿Cuál es el propósito? Grábelo en su mente, grábelo en su corazón y póngalo por obra. Verso 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo esta gloria a ninguno le pertenece. Esta gloria le pertenece al Señor. Ese es el propósito del santo llamamiento. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Pero en esa misericordia el Señor nos permite participar. Para que Él sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo leemos, hermanos? Acompáñenme a leerlo. ¿Lo tenemos todos? Empecemos. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria. Escuchamos este canto. Ore al Señor. Si el Señor hizo algo a través de su palabra, usted respóndale a Él ahí. Y como siempre, ¿verdad? Si usted anhela pasar a este lugar, el lugar está abierto. Pero tenga por seguro que el Señor es el que hablará a su vida. El Señor es el que pondrá su mano sobre usted. Y si usted no lo quiere hacer, pero está ahí y tiene un corazón receptivo para el Señor, dígale: aquí estoy, Señor. Escuchemos este canto. Oremos al Señor.
rendir todo lo que soy en adoración, pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hace entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que hoy me entrego a ti. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración, pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hace entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que hoy me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que hoy me entrego a ti. Así es, Señor. Fue por lo que tú hiciste en esa cruz. Señor, nos humillamos delante de ti, pidiéndote perdón, Señor. Y confiado, Señor, que en ti hay abundante redención para ser reverenciados, Señor. Es por eso que hoy, Señor, delante de ti, hoy rendimos nuestro corazón. Hoy, Señor, nos entregamos a ti de una manera verdadera. Señor, anhelantes a lo que tú puedas hacer, expectantes, Señor, de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas, para bendición de otros, Señor, para levantar tu nombre en alto, Señor. Señor, permite que cada uno de nosotros, Señor, podamos responder a ese santo y soberano llamamiento, que es por tu voluntad, Señor. No es lo que otros quieren que nosotros hagamos. No es ni tan siquiera lo que nosotros queremos hacer. Es lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor, y con nosotros. Señor, para ti no hay ninguna limitante. Señor, para ti este llamado no es cuestión de edades, no es cuestión de conocimientos. Es cuestión de una entrega, Señor, en una rendición delante de ti. Señor, yo te pido que despiertes el corazón de los adolescentes que hoy están en medio de nosotros. Que los despiertes a tu buena palabra, Señor.
que en ellos, Señor, pueda haber ese ardor metido en sus huesos, Señor. Que hoy puedan sentir, Señor, ese amor por ti, Señor, esa entrega que puedan hacer en su corazón. Te pido por los jóvenes, Señor, por aquellos, Señor, que el mundo, Señor, los abate, Señor, que el mundo los llena, los bombardea, Señor, y pierden su identidad. Hoy te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que entres a ellos, que vuelvas a ellos, que te reveles a sus vidas, Señor, que con esa pasión, Señor, puedan entregar, Señor. Tu palabra nos enseña que la gloria de los jóvenes es su fuerza, Señor, pero también nos enseña, Señor, que la hermosura de los viejos son sus canas, Señor, y en ello entramos muchos, Señor. En ellos para ti no hay edad, Señor, para servir. Señor, quizás muchos de ellos ya no tienen esperanza ni expectativa, Señor, de que puedan ser usados por ti, Señor. Pero tú nos enseñas otra cosa en tu palabra, Señor. Tú nos enseñas, Señor, que hay valor en sus vidas. Señor, tú nos enseñas que tú los puedes usar. Tenemos a un Moisés, Señor, 120 años, Señor, y él sirviéndote. 120 años, Señor, y su vista nunca se oscureció y no dejó de servirte. Señor, levanta a nuestros ancianos. Hazles entender que su vida es útil para ti, para nosotros. Señor, a cada adulto, que podamos poner nuestros ojos en ti, que la prioridad eres tú. Señor, a cada niñito que está ahí arriba, Señor, que tengan sus padres, Señor, que les enseñen el amor por ti, la entrega por ti, Señor. Cuánta necesidad tenemos de que avives tu obra en medio de los tiempos, Señor. Dala a conocer, Señor. Ten misericordia de nosotros. Hoy imploramos, Señor, de esa misericordia. Hoy pedimos el favor tuyo, Señor. Obra en su pueblo. Glorifíquese en aquella vida que está respondiendo. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, glorifícate en esa vida. Levántate en esa vida, Señor. Tú seas honrado, Señor. Tú seas glorificado, Señor. Señor, que solamente pueda reconocerse que tuya es la gloria, Señor. Que todo te pertenece a ti, Señor. Te damos el honor y te damos las gracias por tu hermosa palabra. Gracias por el desafío, Señor, que traes a nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor sea glorificado, hermano.